Este es el sexto tema de la serie El poder de la oración, la que deseamos estimule a los cristianos a orar más y a orar mejor, a crecer en la descuidada disciplina espiritual de la oración, lo que mantiene a las iglesias y a los cristianos debilitados. En este tema y el siguiente, veremos qué tipos de oración hay en la Biblia para, al conocerlos, ponerlos por obra y así convertirnos en el soporte espiritual que está empujando desde atrás mi vida, mi familia y a mi iglesia. La Biblia identifica los siguientes tipos de oración: oración de ruego, oración de gratitud, oración de intercesión, oración de petición, oración de adoración, oración de fe, oración de comunión, oración de consagración y oración de confesión. Pero antes de poner en práctica estos tipos de oración, debemos considerar tres aspectos importantes para que nuestra práctica de oración realmente agrade a Dios. 1. La oración es una necesidad. El comunicarse con Dios debemos entender que es algo que como creyentes necesitamos. Lo requerimos para la estabilidad de nuestras vidas y para poder tener en realidad una verdadera santidad en nosotros, además de que al orar logramos que la presencia de Dios se acerque a nuestras vidas. Santiago capítulo 4, versículo 8. 2. Mi pensamiento debe ser Dios. Presentarse ante Dios es entrar a terreno santo. Nada de lo que humanamente somos le sirve a Dios cuando oramos. Y si bien es verdad que hemos aprendido que la justicia de Cristo nos accede a la presencia de Dios, es importante vaciarnos de nosotros y solo pensar en Dios a la hora de orar. Recordemos que cuando hacemos esto, estamos ante la presencia del Dios celoso que sin problema sabe si realmente lo estamos honrando a Él. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Y 3. Cautiva tus pensamientos en Dios. Nuestra mente no quiere concentrarse en Dios, así que tenemos que disciplinarla. Y hay dos formas de hacerlo: generándole el mejor ambiente y ayudándole a pensar en Dios. Para lo primero, debemos empezar a orar unos minutos en un ambiente libre de distracciones hasta que podamos orar por más tiempo. Y para lo segundo, tenemos que pensar que estamos orando ante la misma presencia de Dios, lo que me hará respetarle en el tiempo en que estoy orando a Él. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Ahora sí, podemos empezar a considerar aspectos prácticos sobre los diferentes tipos de oración que existen. La oración de ruego o rogativa. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Es una oración que se hace con desesperación, por lo que se asume se usa en situaciones que son muy difíciles. Así que, siendo este tipo el caso de rogativa, debemos de ser insistentes con ella. En la Biblia la podemos identificar también como clamor, y por sus circunstancias puede movernos a hacerlo de rodillas o en condición de postración. No nos apenemos por hacer esto. Es interesante notar que la palabra rogativa en el griego significa algo semejante a pedir con la mano extendida, lo que hace referencia a algo que urge alcanzar. La oración de gratitud. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Es una oración que nos mantiene siempre dependientes de Dios, ya que hace que nosotros no nos olvidemos de sus beneficios. Salmo 103, versículo 2. Si el propio Cristo dio gracias, Juan capítulo 11, versículos 41 al 42, lo mínimo que podemos hacer sus seguidores es hacer lo mismo. Debo dar gracias en todo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Lo que implica que siempre debo mirar el bien que hay en todo lo que Dios permite que llegue a mi vida. La oración de intercesión. Hechos capítulo 12, versículo 5. Es una oración que nos permite presentar a alguien ante Dios para que éste le considere y se manifieste en su vida conforme a su voluntad perfecta. El versículo de referencia que acabamos de dar
nos muestra que una intercesión que busca la voluntad de Dios es capaz de romper cadenas. Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 al 15. Así que es bueno que organicemos nuestras oraciones y entendamos que la necesidad de oración no está nada más en nuestra vida, iglesia o ciudad. Hay necesidad de oración en todo el mundo y tenemos que involucrarnos en ellas. Y esto, más tarde o más temprano, hará que veamos la necesidad de orar un tiempo especial y abundante y también que sea específico para interceder. Practiquemos la oración como lo hacen los verdaderos oradores de poder. Seamos uno de ellos. Y recuerda, si quieres saber más de la Biblia, suscríbete.